Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth, la teología de este hermoso libro. 4 capítulos, la Moabita, Ruth la Moabita. Vamos a mirar un poco la estructura, cómo se divide, cómo se presenta en este curso bíblico del día de hoy. Son 4 capítulos, ya decimos, cada uno de estos capítulos también tiene escenas donde se van desarrollando momentos diferentes de esta hermosa historia. Miramos primero una introducción que es la tragedia de Noemí, lo que está sufriendo esta familia. Capítulo 1 del 1 al 5. ¿Qué es lo que nos dice aquí, verdad, dentro de esta historia que está sufriendo la familia de Elimelech en realidad y Noemí que encontramos aquí? Comienza diciendo: durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Una vez llegados a los campos de Moab se establecieron allí. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Quilión y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. Bueno, esto es lo que nos presenta. Esta es la introducción, como decíamos, y luego ya viene la primera escena, vuelta de Noemí y Ruth a Belén. Y esto se va a desarrollar desde el capítulo 1 del 6 al 22. Toda esta historia, como incluso Noemí las deja libres y les dice: bueno, tapejo payente venderoga, lleva cena semenbueima, diga tu moaima. Aquí está la ley del levirato famoso, pero entonces al no poder ser rescatadas estas mujeres, entonces les deja libre y le dice: bueno, tapejo pan, de ese semenbueima, diga tu moaima la semenbu, diga tu moaima, lleva esta ley del levirato a hacer cumplir, por lo tanto quedan libres. Y rehagan su vida. Bueno, y así continúa la historia. Es muy interesante este libro pedagógico porque después se le presenta aquí a Noemí, ¿verdad?, con sus 2 nueras, Orfá, que quiere decir justamente la palabra la que da la espalda. Interesante.
o sea, Ombobuca Misalomo, ya de verdad, de nuestro estudio bíblico. Y sin embargo, Rea, Ruth, la amiga, la compañera, quiere decir. Y entonces le acompaña a Noemí, a su suegra. Bueno, la segunda escena ya es cuando Ruth se encuentra con Boaz en el capítulo 2, del 1 al 23. Prácticamente todo el capítulo 2 es una escena muy interesante, cómo se va desarrollando este encuentro. Luego la tercera escena ya es la propuesta de matrimonio de Ruth a Boaz en el capítulo 3, del 1 al 18. También todo el capítulo 3. Por eso decíamos, son tres, o mejor dicho, son escenas. Los 4 capítulos prácticamente son escenas diferentes. Luego la cuarta escena es Boaz, que redime a Ruth. Y entonces va del 14 al 17. Y luego la genealogía, cómo termina este pasaje. Muy lindo también la genealogía, que va desde el capítulo, o en el capítulo 4, del 18 al 22, se centra de nuevo en la genealogía. Recordemos que como termina siempre el libro, normalmente es el aspecto conclusivo, es lo que nos quiere decir. Al final de todo esto, ¡pum!, el sello, ¿verdad? Y aquí se nos habla de una genealogía donde se presenta a Ruth, entonces nada más y nada menos como la bisabuela, decíamos, del rey David. Entonces toda esta historia, historia independiente, historia dependiente de la genealogía es metida como una glosa después posteriormente para darle, aquí en este caso, darle fuerza, nada más y nada menos que a la genealogía del rey David, ante situaciones y contextos históricos muy concretos. Bueno, todo esto es muy importante, ¿verdad?, que nosotros miremos y que estudiemos. El libro de Ruth es conocido y considerado como uno de los mejores estructurados. Subrayemos este aspecto entonces, porque el libro de Ruth se presenta de esta manera. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El 28 de agosto el Papa visitará L'Aquila, la región que aún no se ha recuperado del terrible terremoto que en 2009 se cobró más de 300 vidas. Allí se reunirá con víctimas y abrirá el llamado Jubileo de la Perdonanza que inició el Papa Celestino V en el día de su elección. Corría el año 1294. La visita del Papa tendrá lugar el 28 de agosto, un día después del nombramiento de 21 nuevos cardenales. Será casualidad o no, pero lo cierto es que toda visita de un papa al lugar donde está enterrado el primer pontífice en renunciar genera expectación, porque Benedicto XVI también estuvo allí. De nuevo fue el cardenal decano Giovanni Battista Re quien presidió la celebración, mientras que Francisco se encargó de la homilía. En la solemnidad de Pentecostés, el Papa se centró en el poder del Espíritu Santo de infundir ánimo y esperanza, sobre todo en los momentos difíciles. Che non è facile perdonare se stesso. Lo Spirito ci insegna questa strada, ci insegna a riconciliarci con il passato, a ripartire. Dijo que lo que no es Espíritu Santo es aquello que desanima, que quita las ganas de vivir o de afrontar la vida. E la lamentela è proprio il linguaggio dello spirito cattivo, ti porta alla lamentela, che è sempre un essere triste, con uno spirito di corteo funebre, no? La lamentela. Lo Spirito Santo, al contrario, invita a non perdere mai la fiducia e a ricominciare sempre. Alzati, alzati. Francisco dijo que el Espíritu Santo da esperanza, pero sin caer en la ingenuidad, y dijo que es de lo más realista que puede haber. Ci porta ad amare qui e ora, il concreto, non un mondo ideale, non una chiesa ideale, non una congregazione religiosa ideale, ma quello che c'è alla luce del sole, nella trasparenza della semplicità. Lo spirito mondano invece preme perché ci concentriamo solo sui nostri problemi, sui nostri interessi, sul bisogno di apparire rilevanti, sulla difesa strenua delle nostre appartenenze nazionali e di gruppo. Lo Spirito Santo no, invita a dimenticarsi di se stessi, ad aprirsi a tutti. E così rigiovanisce la Chiesa.
En la celebración de Pentecostés no solo participó el personal de la curia, como en los 2 últimos años se abrió la Basílica de San Pedro hasta llenar el aforo. Durante el rezo del Regina Coeli, el Papa lanzó un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania y con duras palabras. Sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. En la plaza se habían juntado unas 25.000 personas. El Papa también mostró su satisfacción por la prórroga de la tregua en Yemen y recordó que ese mismo fin de semana se habían beatificado en Beirut 2 mártires capuchinos asesinados a principios del siglo XX. Espíritu Santo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde.
levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, estudiando el libro de Ruth, la teología del libro de Ruth. Estamos mirando sobre la estructura de estos 4 capítulos, un librito pequeñito pero maravilloso y con una enseñanza. Cada versículo, por decir así, tiene una enseñanza, una pedagogía en el camino de la vida, en el camino de la comunidad, en el camino de la familia, de la solidaridad. En fin, muchos mensajes interesantes en este libro. Este libro está dividido en 4 capítulos breves, cada uno de estos divididos en 3 pequeñas secciones. Y esto vamos a ir mirando, estas secciones, cómo lo encontramos. Característica significativa ahora del estilo narrativo del libro es el uso amplio del diálogo. Uso amplio del diálogo.
Continuamente encontramos diálogos, diálogos, diálogos. Cada uno de los personajes va hablando y a través de ese diálogo vamos entendiendo lo que sucede. Donde Noemí y Boaz nunca entablan juntos un diálogo. Noemí y Boaz, entonces, hay un autor que se llama Hunkel, alemán. El libro dice, la forma literaria de una novela, dividida en varias historias artísticas que se desarrollan en diversas escenas antes de llegar al clímax, es decir, entonces, varias historias que en el diálogo, en esa estructura del diálogo, va llegando a lo esencial y lo fundamental, que llegará al clímax. Esto lo encontramos también en otras obras interesantes de Child, Sojin, etc., que nos van hablando de esta misma estructura, que Noemí y Boaz, como decíamos, nunca hablan, nunca ando yo, a pesar de que son parientes, ¿verdad? Sin embargo, Ruth y Boaz sí. Y en todo caso, la suegra, Noemí, le da las instrucciones y le va diciendo, vean de pariente, vea ya popeya, con angarejota pepe, con angareta chupepea, vea la convenía y así sucesivamente. Ese es el que te tiene que rescatar. Y así entonces va introduciendo elementos del Antiguo Testamento muy bien pensados. Por ejemplo, la cuestión del rescate, la cuestión del Goel, del que te salva, del Redentor. De los 85 versículos que nosotros encontramos en este libro, 55 versículos pertenecen a la forma dialogada. 85, 55, 30 entonces las embudas, que es historia, 30, después todo es diálogo. Las secciones narrativas generalmente presentan el background de cuánto se desarrolla en los diálogos, es decir, la parte narrativa es simplemente para sustentar y para introducir el diálogo. Los 30 versículos sobrantes, que son versículos narrativos, para introducir a los 55 versículos dialogados. En Ruth 1:5, que es una introducción, se crea la transición de una sección a la siguiente, como sucede al final de los primeros 2 capítulos. Entonces, es simplemente una transición, como que estábamos viniendo del libro de los jueces, porque ya digo, ya ayuda el libro de los jueces, en tiempo de los jueces, uñan de la narrador. Pero después ya comienza la historia, pero esa historia bien dialogada de estos personajes. El libro podría ser interpretado como un documento historiográfico. Historia, ¿verdad? Historia de Noemí, historia de estas mujeres, historia de esta familia, historiográfico, donde se describen experiencias reales de un pueblo real, de un tiempo real, de lugares reales. Todo esto en una forma historiográfica. El narrador demuestra gran calidad literaria y acentúa una ideología particular. Querer relegar solamente a una pura ficción narrativa sería perder uno de los puntos primarios del objetivo del libro. Aquí entonces no podemos, al hablar de novela, como estamos diciendo, que se presenta este libro, no quiere decir que estamos negando una realidad. No quiere decir que estemos negando una situación histórica. La novela no quiere decir que se niega una situación histórica. Solamente que a través de un género literario que se llama novela, nosotros escribimos, aumentamos o achicamos, decimos muchas cosas, no decimos todo, imposible, en unos escritos. Donde él anda ya es seis, sino que a Begoña de la llamó es lo que le interesa al autor sagrado. El hombre Hamotolo ya pisnamba el año de poesía. Cualquier novela, como nosotros vemos, siempre tiene un objetivo, pero siempre todo lo que estamos ahí mirando responden a una cierta realidad de la vida del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia
busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth que se nos presenta. 4 capitulitos y aquí estábamos hablando de cómo tenemos que interpretar este documento que es mostrado o presentado como, decíamos, historiográfico. Historiográfico, es decir, apuntando un poco al aspecto histórico, como si fuese una historia. Y aquí se describen experiencias reales de un pueblo real, de un tiempo real, de lugares también reales. Es decir, te habla de la realidad, pero en una forma novelada. Ahí está lo importante. El narrador demuestra gran calidad literaria y acentúa una ideología particular. Ahora, la estructura está más bien articulada en sus elementos narrativos generales. Cambio de tiempo, cambio de lugar, cambio de acción y también cambio de personas que determinan el criterio de división. El criterio de división. Existe un continuo movimiento entre Belén y otros lugares. Belén, Moab,
Belén, campo de trigo, Belén, el granero. Se dan cuenta entonces cómo el autor sagrado va utilizando, pero de una manera maravillosa, genial, ya hay señal de lleva, cómo este autor sagrado lo va escribiendo. El libro finaliza en el mismo lugar donde había comenzado, la ciudad vinculada al nombre de David, Belén. Entonces es como en un paréntesis, ¿verdad? Entonces engloba toda la historia que sucede. Belén, Belén. Entonces aquí lo introducimos y lo ponemos siempre dentro de esta historia. Bueno, desde aquí entonces vamos a mirar algunos otros elementos, además de todo lo que vemos como narración. Son elementos narrativos importantes. Pero esa casea en el autor sagrado. El autor entonces utiliza también el retórico, entre todos los elementos narrativos, el retórico. Esto tenemos algún autor que nos dice, se consideran la inclusión, la simetría, el patrón numérico, la repetición de palabras claves, los juegos de palabras, el eco y el presagio. Bueno, aquí está entonces lo que estábamos diciendo. El autor utiliza el elemento narrativo retórico, y entre esto se considera la inclusión, incluye, como dijimos, por ejemplo, comienza con Belén y termina con Belén. La simetría entonces hay concordancias, ¿verdad?, de ciertos hechos con otros hechos, cómo se corresponden, simétrico, ¿verdad? También responden. Luego el patrón numérico, los números, la repetición de las palabras clave, decir continuamente, eso que decíamos anteriormente, eres la de Ruth la Moabita, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Entonces, dice algo, él indela continuamente que esa mujer es moabita, ¿verdad? Entonces el autor sagrado está insistiendo, está subrayando. Después también, además de la repetición de las palabras de estas que tenemos aquí, los juegos de palabras, siempre los mismos nombres, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una explicación. Así tenemos Ruth, Rea, amiga, Orfá, la que da la espalda, Ombouca, Misalomo, ya lleva la otra que se queda con la suegra, el eco, el presagio. Bueno, todos estos elementos son importantes dentro de elementos narrativos. Yandego la ñañe enojina siempre ya hay purumante hoy una forma literaria, un elemento narrativo. Si yo estoy contando un chiste, si hay purú el elemento narrativo del chiste, o si no, él hace chiste, él anda y purú, ¿no? La forma del chiste, ¿verdad? O si estoy haciendo, no sé, un poema, entonces estoy utilizando ese género narrativo del poema. Tengo que buscar la ritma, y a esa la gente, las palabras, las concordancias entre las finalizaciones, ¿verdad? El ritmo, todo eso, ¿verdad? Tiene que rimar las palabras. En fin, todos estos son géneros que corresponden a una forma literaria. En este caso se acentúa el uso, por ejemplo, de las composiciones circulares. Composiciones circulares quiere decir que sobre el mismo tema, en el estilo circular, el estilo incluso espiral, diría yo, ¿verdad? Comienza chiquitito, pero después circular, pero que cada vez más se va agrandando ese círculo de acuerdo a la temática. Es la parte más clara del libro. En forma general inicia con una serie de genealogías particulares. Eso ya decíamos los nombres, ¿verdad? Los nombres de esta familia que se casó, que tienen el nombre de cada uno de ellos, muy particulares porque tienen también su significado, ¿verdad? Cada nombre tiene su significado. Y luego termina con una genealogía formal. Los capítulos finales y los dos capítulos centrales se corresponden entre sí en una composición chiástica. Entonces hay correspondencia, ¿verdad?, de
todo lo que se va presentando, de todo lo que el autor sagrado nos quiere transmitir, a Bella y Bella, sobre todo en los capítulos centrales. Aquí está el meollo, el caracú entonces de la problemática. El capítulo 3, porque justamente aquí vemos al Goel, que lo rescata después en el 4, pero en el 3 es donde se realiza verdaderamente la asunción, ¿verdad? Cómo se va desarrollando y encontramos la solución al problema que están trayendo aquí estas dos mujeres. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra de Dios. Como siempre viene a nuestro encuentro, escuchamos la primera lectura del día de hoy del primer libro de los Reyes, capítulo 19, 8, 9, 11 al 16 del primer libro de los Reyes. Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Allí entró en la gruta y pasó la noche. El Señor le dijo: sal y quédate al pie de la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo. Y así continúa. Es la historia de Elías. Elías Odiparaina está corriendo de Jezabel y del rey Acaz, que están queriéndolo matar, porque justamente Elías les denuncia. Elías les dice: Peguatabaína,
Apeyapo venda peyapo y van a llevar a pejendu y venían de yarañe en baepalo yerurea pm. Se consideran fuertes, se consideran ustedes los dueños de la tierra, los dueños del universo, los dueños sobre la vida de los demás. Roban, matan y hacen lo que quieren. Upealo y coacuejina, entonces apeñan de yara o genoyupe. Pero ciertamente que Elías, que se siente llamado y comienza a denunciar y a decir las cosas que están malas, da el año de gustapa. O penujina peñan de callore, lleva o peñan de yapo, o pe yagüero sapucay. Y ahí entonces, como tiene toda la fuerza, ciertamente Jezabel y también el rey Acaz lo persiguen. Elías tiene que huir. Pero es interesante cómo nosotros escuchamos esa voz del Señor. Primero la tormenta, luego todo ese viento huracanado, luego ese fuego, en fin. Todas estas cosas que se van presentando, pero sin embargo dice que el Señor no estaba en eso, no estaba en el ruido, hasta que después ese viento y esa brisa suave. La brisa significa la propia conciencia, queridos hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Dónde tenemos que apretar el cinturón para que podamos cambiar en nuestra vida y para hacer un camino mejor? Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental.
Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos desarrollando este libro maravilloso, el libro de Ruth, que nos habla de tantas cosas muy lindas. Aquí hablamos del aspecto narrativo, de los elementos narrativos. Algunos estudiosos piensan que el autor diseñó la estructura de la obra en forma simétrica. Es decir, o calcula para origina, que libera 4 capítulos, esto tiene que corresponder. Bueno, esto no sé si podría ser tanto así, pero en fin, algunos autores piensan, ¿verdad? Así tenemos a Bergman,
es un autor, uno que estudia sobre estos casos, ¿verdad? Symmetrical Design in the Book of Ruth. Symmetrical, en forma simétrica, ¿verdad? Que nos va dando este diseño o diseñado, ya lleva un moimbao y como que va pensando esto que corresponde uno con el otro de acuerdo a la historia que está narrando. Y bueno, está muy interesante. Entonces el plan del libro de Ruth muestra elementos análogos y contrastantes de contenido con un diseño simétrico, el diseño básico, donde se designa cada sección. Se va designando. Entonces, A, entonces la genealogía, ¿verdad? Cómo comienza, termina con una genealogía. B, con B, entonces el problema que alguien te tiene que rescatar, ¿verdad? Porque se quedan viudas, amaran de rescatar. Capítulo 4, entonces B con B. Aparece después en el capítulo final, ¿verdad? El Goel, que les salva. Después C con C. Entonces aquí Ruth, capítulo 2, ¿verdad? Y el capítulo 3, que ella se va, busca a ver cómo se va a solucionar este problema. Entonces, por una parte, comienza a recoger las espigas, luego en el 3, ahí entonces se da la solución. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Las introducciones, después la problemática, el Goel, y luego también entonces capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3, la problemática, primero en la cosecha y luego en el granero. Ahí se soluciona un pepe, entonces, un tema al año del libro. Es interesante, ¿verdad? Es una propuesta que nos hace este autor. Se llama Bertman, Symmetrical Design in the Book of Ruth. Quiere decir que el autor sagrado de esta manera fue pensando esta historia, porque detrás tiene un contexto histórico. Opeago es lo solucionar. Opeago es lo que caña de. Entonces hoy cuál pone ahí. Va a la de problemas ahí. Va a la de ya esa casa. Va a la boecer. Es como cuando uno hace un discurso. Bueno, me preguntan y me dicen, por favor, padre, hable de este tema. Entonces, vos tenés que, entonces, symmetrical, como dice aquí, entonces, una simetría. Bueno, esta es una estructura que podemos considerar que es la estructura, sobre todo, clásica de los griegos. Los griegos tienen toda una estructura maravillosa en su discurso, ¿verdad? Entonces, donde ellos hacen una presentación, comienzan. Si ustedes quieren saber y conocer bien lo que es esto de la simetría, en un libro también muy interesante, es el libro, por ejemplo, la carta a los romanos, como Pablo escribe. Esa carta se nota que es una carta muy bien pensada, una introducción, un saludo, todo eso, una introducción, el problema, las dificultades o desarrollados hoy. Y después vienen las soluciones y después al final vienen las propuestas y por último el saludo final. Bueno, estas son cosas con las que nosotros tenemos que contar. Entonces la Yagüero Sapucairía lleva, como hacen muchos protestantes principalmente, agarran porque encuentran un versículo ahí que les interesa y no sé ni de qué cosa quiere decir. Yo pucho, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué dice aquí? Pero hay que mirar el contexto, hay que mirar un poco toda una estructura, ¿verdad? Para entender el mensaje de lo que se está queriendo transmitir. Por eso justamente este libro de Ruth, para entender bien este mensaje, justamente te está hablando de una simetría. Y cuando estamos hablando de una simetría, estamos hablando de elementos narrativos. Porque ñande con la ñañi es anua, la ña comunica anua, ya huere coana un poquitito ya es ñande, y pues a iñacana la ya es. Y pues a iñaca. Anila pum, ya piparei. Herenda, porque de yurun de la araña, lleva una acame. No, aquí tiene que haber una simetría justamente para que después nosotros lleguemos a una conclusión. Porque esa conclusión es la que nos va a hacer entender cuál es la verdadera enseñanza hacia dónde nosotros queremos apuntar. Pero vamos a concluir sobre nuestra premisa de lo que nosotros estamos proponiendo, lo que nosotros estamos
reflexionando. Después vamos a desarrollar y después vamos a concluir. ¿Entendemos? Bueno, bien importante teréis. Este es el libro de Ruth. Bueno, seguiremos reflexionando. Es un libro, como les digo, apasionante y maravilloso. Ya le mígenas allí cuamina, baba beñan de yara, iñandejina, iñeru vive. Nos despedimos en el día de hoy de nuestro curso bíblico y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.